Es un tema que adelantábamos en el día de ayer. Hoy la justicia decidió intervenir esta denuncia, que es una grave denuncia en contra del jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la cartera de salud por supuestamente privatizar, tercerizar el proceso de vacunación a través de obras sociales y a través de medicina prepaga. Vamos al móvil, Gabriel Gamarra está con este tema porque en este momento se está llevando adelante un operativo en el Ministerio de Salud. Nos vamos de Cava, nos vamos a Parque Patricios. Entiendo que por ahora es un operativo. Si se negaran a entregar el material, esto podría transformarse en un allanamiento. Gabriel, contanos qué está pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Es una orden de allanamiento. Si no se cumple con lo pedido a nivel administrativo, estarían justamente allanando el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sería un escenario bastante similar a lo que se vivió la semana pasada cuando se allanó el Ministerio de Salud de Nación. Lo cierto es que hay varias denuncias, en realidad son dos particularmente, que están denunciando justamente que el sistema de vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es privado. Se tomaron esas dos denuncias, estamos hablando de Natalia Salvo y de Yamil Bianchi. El fiscal que entiende en la causa es Carlos Stornelli y bajo las órdenes del juez Ariel Lijo se pidió esta orden. Hay dos personas que están o pueden llegar a estar imputadas. Tiene que ver con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y estamos hablando también del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que están reclamando? Los convenios, los estatutos, el tema de los sanitarios, de los establecimientos privados. Sí. Porque, a ver, al parecer se están dando o tienen privilegio en cierta forma los sanitarios, los sanatorios privados. Y eso es lo que quieren saber finalmente. Por eso van a pedir el listado de cuántas vacunas finalmente recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el listado a las personas que se vacunaron. Hay una orden de allanamiento aquí justamente en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cuál es el clima en el lugar? Entiendo que está Gendarmería allí presente, ¿no? A ver, hay fuertes rumores de que estaría llegando la Gendarmería, pero todavía no se hizo presente aquí en el edificio. Bien, bien. O sea que todavía, digamos, esto recién comienza, podría llevar horas. Sí. A ver, podría llevar horas o podría ser en los próximos días, posiblemente mañana. Hay una orden de allanamiento. Pidieron ciertos papeles, pidieron un listado, pidieron el convenio con los sanatorios privados. Si esa documentación no llega, seguramente va a ser allanado el ministerio. Y ahí sí se va a encargar. ¿Cuál va a ser la fuerza pública que se va a encargar de hacer este allanamiento? La Gendarmería. Perfecto. A ver, la imagen sería bastante similar a lo que sucedió la semana pasada en el Ministerio de Salud de Nación. Bien, Gabriel Gamarra, volvemos cuando haya novedades. Gracias. Y una denuncia de la que hablábamos ayer, Néstor, justamente, ¿no? La de Natalia Salvo, pero también había una denuncia previa de una persona que estaba dentro del grupo de prioridades y que no tenía respuesta o quería exigir mayor información. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué delito estaríamos hablando aquí? Básicamente del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las dos denuncias que son consecutivas, incluso por el número que aparecen en la oficina de sorteos de la Cámara Federal. Una apunta directamente a la privatización, es decir, a supuesta concesión del plan de vacunación a obras sociales, a sanatorios, empresas de medicina privada, y la otra habla concretamente con una dirección específica de una distribución de vacunación, de dosis de vacuna, en un supuesto comité de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Buenos Aires. Las dos recayeron ante el juez Ariel Lijo, en las dos el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación. Vamos a ser precisos en esta historia porque se habla de que se imputó. En rigor, lo que hizo la Fiscalía fue decir, acá hay una denuncia, hay rasgos que permiten decir, acá tenemos algo para investigar, señor juez, investigue. Y le propuso, es esto que estamos viendo, esto es
la contestación de lo que se llama la vista del 180. El juez le dice, fiscal, opine, acá hay delito o no hay delito. Y el fiscal le dice, puede haber delito, empiece a investigar. Ajá. En esa investigación, que no es todavía una acusación formal contra nadie, pide esta serie de medidas que recién contaba Gabriel Gamarra. Es información que, al igual que ocurrió con la denuncia en el Ministerio de Salud Nacional, sí, es información pública, claro, son registros públicos. Los convenios que firmó el gobierno de la ciudad con las obras sociales, con los hospitales y con las empresas de medicina privada tienen que estar registrados y no pueden desaparecer, pues si se desaparecen, entonces sí hay un delito que es bastante más grave que el incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. De lo que estamos hablando es de un primer paso, sí, hay un impulso fiscal, el fiscal pudo haber dicho, para mí acá no hay delito y se terminaba la causa. Sí. ¿Sorprendió la actuación de Stornelli? Es habitual que los fiscales ante una denuncia de esta naturaleza le digan al juez investigar y después con el producido de esa investigación resuelven si impulsan la causa o piden el archivo. Es un primer paso que es casi te diría de rutina cuando hay denuncias de esta envergadura que además comprometen a temas de tanto impacto y tanto interés en la opinión pública. Surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo administraron esas obras sociales, esos centros de medicina privada, las vacunas? Y también si se privilegió, sobre todo, ¿no?, a un grupo de personas con obra social o con prepaga por sobre otro grupo quizás más vulnerable. En la denuncia que presentó la abogada Natalia Salvo, a todos la conocerán porque fue la abogada que representó al productor agropecuario Pedro Echeves cuando arrancó la causa de Alessio, la causa del falso abogado Marcelo D'Alessio, cuando en la denuncia de la abogada Salvo presenta una serie de, ¿cómo llamarlo?, de publicidades de las empresas de medicina prepaga y los sanatorios diciéndole a sus afiliados, sí, vengan que los vamos a vacunar. Entonces, como la prioridad eran los 130.000 trabajadores de la salud y los mayores de 80 años, y aquí no se aclaraba que era vengan los trabajadores de la salud o vengan los mayores de 80 años, sino vengan que los vamos a vacunar, sí, a partir de eso se entendió que existía la posibilidad de que estuvieran vacunando a quien no estaba previsto que lo hiciera, según el propio protocolo que había fijado el gobierno de la ciudad. Bueno, ese es el marco de la investigación, eso es lo que comenzó a investigarse hoy. Vamos a seguir con este tema seguramente y también hubo hoy en Jujuy ruido con el tema de la vacunación porque el propio gobernador reconoció que había vacunados VIP, lo dijo en esos términos. Volvemos con Ariel. Y nada menos que con Natalia Salvo aquí en nuestros estudios. Bien estaba introduciendo en el tema Néstor Espósito, quien ha denunciado esto que a partir de hoy ha empezado a tener un ruido más fuerte. Gracias por venir. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes. Buenas tardes. ¿Qué saben o qué quieren saber? ¿Mitad llena o mitad vacía? Por donde quieras. Justamente la denuncia es para ver qué tipo de contrataciones privadas o licitaciones, en boca incluso del mismo jefe de gobierno, del ministro de Salud, hay entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estas empresas de medicina prepagas, obras sociales o sanatorios privados. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Porque también escuché al ministro de Salud decir que esto sucedía como habitualmente suele acontecer, que el gobierno de la ciudad da partidas de vacunas a las empresas de medicina prepaga. Estamos ante una situación de pandemia, de emergencia extraordinaria, con lo cual la vacuna, que de por sí es un bien social, es un bien escaso. Al ser escaso, se establece un plan de vacunación estratégico contra el COVID en una resolución, en una norma de carácter federal que todos tienen que cumplir, no es de cumplimiento facultativo. Esa norma, que es la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud, establece que primero tienen que ser vacunados los efectores de salud, los agentes de salud, médicos, médicas, ya sea de hospitales públicos o del sistema privado. Eso no es lo que sucedió en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al generarse estas contrataciones privadas o esta dación de vacunas a las obras sociales o a las prepagas, lo que sucede es que hay una suerte de estratificación de ciudadanos de primera y de segunda categoría. Aquellas personas mayores de 80 años que no cuentan con una obra social o con una prepaga tienen la mala suerte de, entre comillas, caer en la salud pública de la reta. Iba a utilizar ese término porque alguna vez se caía en la educación pública. ¿De cuáles empresas estamos hablando, saben? Y nosotros acompañamos imágenes que incluso constan en las páginas de internet del Sanatorio Güemes, el Hospital Alemán, el Hospital Británico, el CEMIC. A raíz de esta denuncia también me llevaron por las redes sociales muchísimos mensajes de médicos, médicas del Hospital Pirovano, de otras prepagas, acompañando imágenes de estas publicaciones. ¿Qué es lo grave? Que justamente ofrecen
exclusivamente, es con condición esencial ser socio o afiliado de estas obras sociales. Es decir, no es que ofrecen o articulan con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un espacio físico para la vacunación, porque puede suceder que una prepaga ofrezca a un hospital a sus mismos enfermeros o enfermeras para aplicar la vacuna. No, lo que da el gobierno de la ciudad es vacunas, partidas de vacunas. Por eso lo que queremos saber y lo que pedimos es en la denuncia es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informe qué partidas de vacunas le dio a cada una de estas privadas y quiénes fueron los vacunados y las vacunadas. ¿Tienen idea de cantidades? No, la verdad que desconocemos. Tengo entendido, bueno, hoy a la tarde el fiscal de la causa imputó al jefe de gobierno porteño, al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y el juez, tengo entendido también que hace unos pocos minutos ordenó el allanamiento al Ministerio de Salud. Sí, allí estábamos dando cuenta, allí está nuestro móvil. Néstor Espósito te hace una consulta. Néstor. Doctora, buenas noches. Ahí, cuando uno conversa con quienes están en el gobierno porteño, informalmente sostienen que esto en rigor fue una denuncia realizada para empatar lo que había ocurrido el viernes pasado con la renuncia de Ginés González García. Es decir, denuncian una intencionalidad política ante una situación que se estalló con el exministro Ginés González García, y ahora hay una denuncia para demostrar que en la ciudad de Buenos Aires está pasando exactamente lo mismo. ¿Es una denuncia política de esta que hicieron? En las denuncias judiciales, más allá de que estemos acostumbrados a lo contrario, que haya una justicia mediática que corra al carril paralelo de la justicia del Poder Judicial Real, las motivaciones políticas son totalmente inocuas. Más allá de que pueda haber un análisis político posterior. Nosotros fundamos, o sea, acompañamos este relato de los hechos que, por supuesto, tiene que tener un respaldo en las pruebas y en los pedidos de informes. Efectivamente, alguna irregularidad por lo menos sucede desde el momento de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habla de contrataciones privadas o habla de que se dio la fiscalización de la vacunación o de la trazabilidad de las vacunas. Es decir, no sabemos quiénes tienen esas vacunas, o mejor dicho, y ya hablando por fuera de la causa, sí sabemos quiénes tienen esas vacunas, porque ya están apareciendo aquellos que han sido vacunados, directores de hospitales o de sanatorios privados, familiares, etcétera. Por supuesto que esto tiene que constar, mejor dicho, en la causa, y eso es justamente la información que se va a recabar a través del allanamiento. Vuelvo sobre algo que comentaba recién. Hoy en día es fácil, o tendría que ser fácil para el público en general, hacer llegar su denuncia, hacer llegar su queja. Recién decías que a partir de la denuncia te han empezado a llegar comentarios en redes, supongo que de residentes de la Ciudad de Buenos Aires, contando su dato. ¿Qué tipo de historias cuentan? O que tienen padres o madres o familiares de más de 80 años y no han podido ser inscriptos, que colapsó el sistema después de inscribirse unos pocos el viernes pasado. Recordemos también que la apertura del registro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue absolutamente extemporánea y bastante tardía en función de lo que pasó en otros lados del país. Y en base a esto, o sea, el argumento en ese momento que tenía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que no habían recibido las vacunas. Bueno, justamente, las vacunas estaban. También el fiscal de la causa lo que solicita es que el Ministerio de Salud informe cuándo otorgó esta partida de vacunas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y qué partidas de vacunas hubo. Pero básicamente lo que cuentan es ciudadanos que no pudieron vacunarse, o más de 80 años. En un momento de muchísima sensibilidad, Néstor, obviamente te contaba partida de lo que sucedió el viernes, y es verdad que ha sido un golpe debajo del cinturón, ¿no? Porque es lo que tanto estamos esperando, que nuestros padres, nuestros abuelos, quien los tenga, puedan ser vacunados. Entonces, cualquier denuncia es lo neurálgico en este momento de la sociedad. Sí, y yo creo que también, porque he escuchado varias críticas en relación a la supuesta judicialización de decisiones políticas que no entrañarían delito, en este caso sortear el orden de prioridad. Acá no es solamente que se ha sortado el orden de prioridad, acá hay contrataciones privadas, por lo menos sospechosas y ocultas. Y recordemos también que en todo procedimiento, en toda acción de gobierno, ya sea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nacional o provincial, o quien sea, rige el principio de publicidad de los actos públicos, con lo cual los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que conocer también. Y de hecho, hoy fue lo que dijo el ministro de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que las denuncias generaban mucha angustia. Desde ya, yo le doy la razón. Seguro que generan mucha angustia, pero más angustia genera la incertidumbre acerca de cuándo van a ser vacunados nuestros adultos mayores y también todo el personal de salud, que fue quien se encontró y se encuentra aún en la primera línea de batalla.
Está muy bien. Sabíamos que iba a ser un tema central en estas 2 horas de información. Desde ayer se sabe, la novedad es que hoy el fiscal Stornello pidió investigar lo que fue la denuncia de quien tenemos aquí, de quien ha venido aquí, Natalia Salvo. Gracias por venir. ¿Quedó alguna consulta? Suelo hacerle lo mismo a cada entrevistado. No, les agradezco mucho el espacio porque creo que esto tiene que llegar a todos y a todas. Exactamente. Gracias. No, Muchas a ustedes, gracias.